Amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Miércoles 26 de agosto del año 2015, con el gusto de poder saludar a todas y a todos. Es un enorme placer llevar hasta usted lo más relevante en la información, las noticias, los comentarios desde Zacatecas para México y el mundo en Notivideo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas cosas para comentar con todos ustedes, pero bueno, hay declaraciones, comentarios y muchas cosas que el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, Alejandro Rivera Nieto, hace respecto de los incumplimientos de la Secretaría de Infraestructura a los convenios y a las minutas firmadas en apoyo a los trabajadores del área de la obra pública. Igualmente advierte que el gobierno del Estado le sigue pagando a los exdirigentes del SUTCEMOC como aviadores, y que esto, en lugar de ello, pues tendría mayor beneficio para los trabajadores. Por una parte. Por el otro lado, el diputado perredista Iván de Santiago ve con buenos ojos el que se sumen en un proyecto político unitario lo que llama las fuerzas progresistas de Zacatecas, incluidas el PAN y el PRD. Habla de las alianzas y, por ejemplo, señala que al menos en esta legislatura vigente hay 4 diputados que llegaron por la unidad que se dio entre el PAN y el PRD en su momento en el 2013. Y por otro lado, en el tema de la universidad, el exrector de la propia institución, Alfredo Femat Bañuelos, de manera irónica dice respetar el surgimiento de la corriente Renovación Universitaria que encabeza el exrector Francisco Javier Domínguez Garay, y que por otro lado también se aparece Juan Francisco Valerio Quintero como eventual aspirante candidato de Renovación Universitaria a la rectoría de la universidad. Y la pregunta expresa, ¿cumple o no los requisitos? Dice Alfredo Femat que esto será motivo de análisis por parte del Tribunal Universitario, y si accede o no, siendo él un profesor jubilado, y si cumple el requisito, bueno, pues que aspire. Sería la tercera ocasión que sería candidato de un grupo de universitarios a la rectoría de la universidad. Los otros 2 momentos fueron impulsados por la corriente ABCD, Autonomía Bloque de Corrientes Democráticas, ya inexistente y que hoy está dividida en 2, Renovación Universitaria de Domínguez Garay y por otro lado el Grupo Universidad, hoy que encabeza Alfredo Femat. De esto estaremos comentando el día de hoy en Notivideo. Quédese con nosotros. Para comprobar la superioridad de TOP, nos encontramos en una de las zonas más calientes del país. La temperatura con un impermeabilizante convencional de otra marca, 51 grados. Con TOP aislante térmico 10 años, 25 grados. Comprobado ante notario público. Con TOP aislante térmico, disfruta un hogar más fresco y ahorra energía. Y bueno, el día de hoy comentamos que el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, Alejandro Rivera Nieto, denuncia incumplimiento por parte del secretario de Infraestructura a los acuerdos y minutas firmadas en el mes de agosto, a principios de este mismo mes. Y por otro lado, habla de que se miente en el gobierno del Estado, ya que en la actualidad se sigue protegiendo a los exdirigentes del SUTCEMOC, y refiere concretamente a 2 y su grupo de cercanos: Felipe de Jesús Martínez Gallo, quien dice está en el Congreso del Trabajo, y por otro lado Pedro García Saucedo, quien debe estar trabajando como jardinero en el Incufides, pero ninguna de estas cosas, bueno, Felipe Martínez Gallo, su plaza es de multicopista, pero ninguna de estas cosas se cumplen, y le siguen pagando como si estuvieran al frente todavía del Sindicato Único de Trabajadores y Organismos Públicos al servicio del Estado del SUTCEMOC. Así lo dice Alejandro Rivera Nieto. Bueno, el día de hoy denunciamos nuevamente el incumplimiento a un punto que todavía falta por solventarse de la minuta que se firmó el 18 de agosto con las autoridades con el propio secretario de CINFRA, Ibargüengoitia, y con autoridades de la Secretaría General. Es una situación que ya estaba aprobada, entonces comenta él que no hay recurso para cubrir esos sábados ya trabajados por ahora sí valga la redundancia, por los trabajadores, de tal manera que si está refrendada su firma ahí, pues el que tiene que refrendar es el mismo gobernador y solventar pues en lo que él ya había quedado con los trabajadores. Si bien es cierto, ellos precisamente están desviando un recurso importante
a otras situaciones de carácter personal con altos directivos de Cinfra, y a los trabajadores no es posible que no les den las garantías, cuando menos de seguridad, higiene y condiciones óptimas para desarrollar su trabajo. Ya quisiera comentar que también aquí estamos haciendo la denuncia pública de que el mismo gobierno dice que es garante de aplicar la ley. No es cierto, Miguel Alonso miente. ¿Por qué miente? Porque en esa tesitura mantiene a más de 40, 50 agentes comisionados de las anteriores administraciones del Subsemop, como es el caso de Felipe Martínez Gallo, como es el caso de Pedro García, que por guardar silencio le están teniendo consideración y le están pagando sin ir a trabajar, y a la misma comitiva directiva del Subsemop, que se ostenta Armando, y todos los que se ostentan como parte del comité ejecutivo del Subsemop, que están comisionados y les sigue pagando el gobierno. De tal manera que en lugar de pagarles a ellos que están comisionados, pues que lo distribuyan los trabajadores que verdaderamente lo necesitan. De tal manera que nosotros seguiremos denunciando este tipo de atropellos, que en lugar del gobierno de poner orden, están metiendo más desorden. ¿Por qué? Porque así le conviene a sus intereses de tener a una clase trabajadora pasiva, en donde les impongan el miedo y no digan nada. De tal manera que el sindicato independiente aún, y lo vuelvo a repetir ante los medios de comunicación, no tenemos la toma nota, estamos organizándonos precisamente para defender los derechos de los trabajadores y se respete y se les pague lo que les corresponde. Esto es lo que advierte el secretario general del todavía no reconocido formal y legalmente Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas. Por otro lado, en otra información respecto de las alianzas políticas que se puedan dar entre el PAN y el PRD, Notivideo acudió a entrevistar al diputado perredista Iván de Santiago. ¿Qué dice él respecto de las alianzas y qué tan viable es la posibilidad de que puedan ir juntos con un candidato al gobierno del Estado el próximo año, en el 2016? Así lo dice. Bueno, primero lo deseable es que un partido de izquierda pudiera ser o pudiera tener la fuerza suficiente para poder ganarle al PRI o al sistema. Desgraciadamente, en estas condiciones, la pulverización de la izquierda obliga a que tú generes alianzas. Primero con este sector, hacia la izquierda, y si no te alcanza, pues tienes que buscar otros sectores progresistas. En este caso, hablando de algunos integrantes del Partido Acción Nacional, de manera informal e incluso de forma legal, a través de los convenios de coalición. Entonces nosotros no estamos en contra. Este mecanismo permitió que algunos diputados locales, como es el caso de su servidor, el caso de Juan Carlos Regis, de Gilberto Zamora, de Mario Cervantes, somos 4 diputados de oposición que logramos llegar aquí al Congreso a través de esta coalición PAN-PRD. Y bueno, pues cada quien, una vez termina el proceso electoral, se incorpora a sus respectivas fracciones parlamentarias, ¿verdad? Mario Cervantes a la del PAN y los otros 3 compañeros a la del PRD. Esto no implica el que tú vayas a sacrificar tus principios o tu ideología, porque no es una cuestión de ideología, aquí es una cuestión de estrategia política únicamente para la elección, y posteriormente seguirán los proyectos políticos. Por supuesto que cada uno aspira a tener un proyecto de país y habrá cosas en las que los partidos choquen, pero también hay otras cosas que pueden generar coincidencia, y sobre esa base es la que se tiene que trabajar. El combate a la pobreza y a la marginación, una mejor distribución del gasto público, pueden ser elementos suficientes que aglutinen a la oposición, porque hemos coincidido que este gobierno de Miguel Alonso y el PRI pues no ha hecho una distribución del recurso de forma tal que genere desarrollo en Zacatecas. Sigue la marginación, los municipios se quejan de que no hay obra pública, de que no hay apoyos, hay un déficit de servicios, la situación financiera en el Estado está totalmente caótica, hay un sobreendeudamiento que quieren disfrazar a través de las cifras, ¿verdad? Dicen que Zacatecas no está dentro de los más endeudados, pero no hacen una comparación con los habitantes que tiene Zacatecas con el resto de los estados de la República, donde tenemos el 0.8% de la población del país, y sin embargo pues ellos tratan de esconder este tipo de cosas. Entonces son elementos que nos permitirían avanzar en un proyecto alternativo de gobierno para el estado de Zacatecas, que eso es lo que se pretende construir, y ojalá y desde el Congreso este bloque por un Zacatecas para todos y todas, que ha sido plural en la oposición, en donde están compañeros del PT, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de Morena y del PAN,
pudiéramos ir construyendo este ejercicio que se hizo en el Congreso, pero ahora a nivel del Ejecutivo del Estado, y tratáramos de convencer a las cúpulas, a los dirigentes de los partidos, a que es lo correcto para poder ganarle al PRI. De lo contrario, se van a mermar las fuerzas políticas de cada uno de los institutos, especialmente de Morena. A lo mejor pudieran incrementar su votación, pero eso no implica que puedan transformar las condiciones de Zacatecas. El que tengan más votos, el que consoliden sus franquicias, el que vayan preparando, que les importe más el tema del 2018, no es algo que le vaya a caer bien a Zacatecas. Hay que pensar en Zacatecas en el 2016 y posteriormente ya vendrá el 2018. Pues como puede apreciar, amiga, amigo, que nos ve, nos sigue, nos escucha, nada está dicho en el tema de las alianzas PAN-PRD, PRD-PAN. Esperemos al tiempo saber qué es lo que va a ocurrir. Riotrac pone a sus órdenes la planta de mezcla de asfalto San Cayetano, con materiales, tecnología, servicio y el mejor precio. Llámanos al 768-2560 y 61. Riotrac. Y en más noticias, en otra información, el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos, cabeza de la corriente política universitaria Grupo Universidad, así se denomina, declaró respecto de la recientemente anunciada constitución o creación de la corriente política universitaria, justamente de nombre Renovación Universitaria, que encabezan, entre otros, el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay y el 2 veces candidato a la rectoría y maestro jubilado Juan Francisco Valerio Quintero. Alfredo Femat dice que es muy reconocible que se generen este tipo de proyectos, pero además dice que respetarán la posición que asuma esta corriente universitaria. Y por otro lado, deja abierta la puerta para que el gobierno del Estado asuma una posición respecto del incumplimiento que en los presupuestos tiene con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así lo dice Alfredo Femat Bañuelos. No, pues me merece todo mi respeto. En la universidad tenemos la cultura, primero, de aceptarnos como diferentes. Yo creo que es lo interesante de la política universitaria, que siempre hemos entendido que no por pensar diferentes y ser diferentes no es motivo de sentarnos y platicar sobre los asuntos propios de la universidad. Yo creo que hoy que surge este grupo Renacimiento, teniendo al frente al doctor Domínguez, yo creo que bienvenidos, da gusto y bueno, desearles lo mejor y ojalá podamos incluso nosotros, el grupo Universidad, llegar a acuerdos con ellos para el asunto que se viene en la renovación de las autoridades universitarias. Yo creo que Valerio es un gran universitario con una trayectoria que da orgullo. A mí me da orgullo la trayectoria del maestro Valerio. En el caso del grupo político al que yo he pertenecido antes de que fuera Grupo Universidad, lo que era BCD, él fue 2 veces candidato de nosotros a rector. Creo que es un compañero con una gran trayectoria, con un objetivo muy claro en defensa de la universidad pública y yo creo que es muy legítimo su derecho de querer ser candidato a rector. Ya el asunto de los requisitos que debe de cubrir, pues es algo que él debe de revisar, ¿verdad? Para ver si está impedido o no. Y quien debe de decir si está impedido o no, pues es la comisión electoral, ¿verdad? Yo lo felicito al maestro Valerio por tener esas ganas, ¿verdad?, de querer ser candidato y de poder encabezar la administración de la universidad en una situación tan complicada que tiene hoy la universidad por el asunto del desfinanciamiento, ¿verdad?, que agobia a la universidad en una crisis financiera que por desgracia esa crisis financiera contamina y da una mala impresión de la universidad, cuando la gente debería de saber que la universidad puede tener crisis financiera, pero tiene ahora sí que un saldo muy favorable en la parte académica, porque sigue estando entre las primeras 20 universidades del país por sus indicadores de calidad académica, y eso no lo digo yo, lo dicen organismos que hoy han puesto a la universidad entre las universidades más destacadas. Y entonces la pregunta es, si teniendo estos problemas financieros, los académicos, los investigadores, los extensionistas, hacen que esta universidad brille en la parte más importante, que son las funciones sustantivas,
¿qué no haría la universidad si no tuviera problemas financieros? Entonces, este es un mensaje que ojalá las autoridades entiendan, que la mejor inversión son los jóvenes en este país y que no es un gasto, es la mejor inversión. Y que por lo tanto entiendan que si hoy la universidad tiene un subsidio autorizado que no corresponde con el subsidio ejercido, pues que saquen el costo por alumno para que vean en relación a otras universidades de otros estados, por qué la universidad tiene la crisis financiera, porque luego la gente que no sabe, pues piensa que en la universidad los rectores se roban la lana y cobran de más, y por falta de información. Deberían de saber que el presupuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas se compone de dos fuentes, subsidio federal y subsidio estatal. Y a nivel del país, el promedio de aportación de los estados es del 33%. De cada 100 pesos que le dan a las universidades, en promedio 33 pesos los aportan los estados. Aquí en Zacatecas solamente es el 16%. Entonces también parte del déficit financiero de la UAS es la poca participación que el gobierno del estado le da a la universidad. De eso no se dice nada. No se dice nada. A pesar de que la universidad está entre las mejores por su calidad académica, siempre se manda a un segundo plano la calidad académica y siempre se pone como nota de 8 columnas el problema financiero. Yo desde que recuerdo, jamás la universidad ha tenido un subsidio suficiente y necesario. Y mientras no cambie la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es obligación del Estado mexicano otorgar los recursos necesarios y suficientes a las universidades para que cumplan con su función. Y ahí tiene usted prácticamente el entorno político, social y universitario que está marcando la ruta, el ritmo de los tiempos políticos en Zacatecas. Estamos a muy poco menos de 2 semanas de que rinda su tercer informe de labores al frente de la rectoría de la universidad Armando Silva Chaires, una rectoría para muchos gris, para otros oscura, para muchos otros sin color. Habrá que ver qué dice. Al día siguiente se inicia el proceso electoral de cara a la renovación de la gubernatura, presidencias municipales y Congreso estatal. Veremos en qué ambiente político arranca ese proceso y al día siguiente, el 8 de septiembre, se rinde el 5º informe de labores del actual mandatario estatal. Veremos también el entorno político que prevalece en ese escenario y estaremos al tanto para que usted, como siempre, tenga la referencia, el análisis, la reflexión desde distintos puntos de vista. Yo agradezco, como siempre, el favor de su compañía. Hoy es la información, los comentarios, el análisis en Notivideo Zacatecas. Como siempre, agradeciendo el favor de su compañía en redes sociales, YouTube y, por supuesto, también en nuestra página www.zacatecas.notivideo.com. Pásela muy bien a todo el equipo de este espacio informativo. Muchas gracias y a usted que nos ve, nos sigue y nos escucha también, como siempre. Que tenga usted un excelente miércoles.